Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy la arquitecta Adriana Navarro Dueñas, egresada de Arquitectura y Urbanismo de esta bellísima Universidad Jesuita de Guadalajara. Es para mí un gran honor darles la bienvenida, la más cordial bienvenida al evento que hoy nos convoca. Les agradecemos su presencia, al igual que a todos los alumnos y egresados, maestros, que se encuentran escuchándonos en vivo en este momento en otros auditorios de este mismo plantel. A continuación, les pido escuchar con atención las normas en materia de protección civil en casos de emergencia. Les pido a todos que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar este auditorio, se dirijan guardando siempre la calma, sin correr, sin gritar y sin empujar, hacia las puertas ubicadas detrás de ustedes. A los costados les pido salir guardando en todo momento la tranquilidad hacia el punto de reunión que se encuentra en el jardín posterior de este edificio. Ahí, el personal de seguridad les brindará las indicaciones necesarias. Se les solicita además tener especial cuidado con las personas de tercera edad o con alguna persona que cuente con alguna discapacidad. Asimismo, les pedimos también tengan en modo de vibración su celular, por favor. El aborto es un tema de tal gravedad y magnitud que no podemos permanecer ajenos e indiferentes a él. Es por ello que hemos organizado este foro entre alumnos y egresados de esta institución. Por ello, estamos aquí, porque sabemos todos que es un tema que se ha vuelto bastante controversial, pero estamos aquí precisamente para dialogar. Los invitamos a que hablemos acerca de la vida. Especialmente, nuestro objetivo es invitarlos a reflexionar sobre el respeto a la vida, en relación a los niños, especialmente a los que les es cegada su vida en el vientre de sus propias madres. A continuación, les presento a nuestras expositoras, que están aquí presentes en nuestro panel, y les damos la más cordial bienvenida. Bueno, primero quisiera presentar a Sarah Winter. Sarah Winter, escritora y conferencista internacional, estudiantes de Relaciones Internacionales con especialización en los crímenes en la administración pública. Fue vicepresidente del Partido Social Cristiano Juvenil. Además de la política conjunta grande, conoce y está acostumbrada a la rutina y al regimiento interno de la Cámara de Diputados. Presta asesoría particular para políticos de todo Brasil en las áreas de políticas públicas para la vida, la familia y la mujer. Ha hablado en cientos de ciudades de Brasil y América Latina, siendo una de las responsables de la no legalización del aborto en Argentina. Sarah Winter fue candidata a diputada federal en Brasil en las elecciones pasadas. Démosle un aplauso, por favor. Ahora también es muy grato presentar a Amparo Medina, pedagoga social y activista de derechos humanos, mujer, familia y niñez. Amparo Medina militó en grupos juveniles de izquierda. Fue luchadora pro derechos de la mujer, niñez y juventud en diferentes organizaciones no gubernamentales y desde el programa del Muchacho Trabajador alcanzó el premio al Proyecto Juvenil Innovador en el año 1998 de la OEA. Ganó concursos de consultorías en temas de educación sexual y reproductiva en el Fondo de la Población de las Naciones Unidas en el año 2000 al 2004 y de género en el 2000 al 2002.
con el convenio Cooperación Española y Municipio de Quito. Actualmente lidera proyectos de defensa de la mujer embarazada y de educación sexual integral con jóvenes. Actualmente es madre de 3 hijos y coordinadora de la red Vida y Familia. Trabaja con madres embarazadas con riesgo de aborto provocado y promueve políticas de educación sexual integral e integradora en gobiernos de América Latina. Ha dictado conferencias en más de 15 países y su mensaje de respeto al derecho de una maternidad libre y despenalizada ha sido escuchado por miles de jóvenes y padres de familia, además de docentes de nivel bachillerato. Ha escrito 3 libros sobre testimonios del trabajo con madres embarazadas, parejas y familia. A finales de septiembre estarán estos textos disponibles en las redes sociales y a finales de año se realizará el lanzamiento de su nuevo libro. Ahora tengo el gusto. Ahora tengo el gusto de presentar a la licenciada Normedit Martínez Guzmán. Es licenciada en Psicología por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y cuenta con la especialidad en Sexualidad, Universidad Libre en las Américas, la especialidad en Bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética y la maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia, Universidad Anáhuac y Universidad Lateranense en Roma. Coautora de los libros Soy valioso y me protejo y La educación sexual, una tarea familiar, y de los manuales de sexualidad para padres e hijos de la colección Aprender a amar. Ha sido ponente en diversos congresos y talleres en México, Estados Unidos y Centroamérica. Recibió el conocimiento como Mujer Destacada 2009 en el área de Derechos Humanos en Jalisco y el reconocimiento Mujer Destacada Irene Robledo García 2014. Cofundadora de Integra, Instituto de Formación Humana AC, especializado en temas de sexualidad, bioética y derechos humanos, y de la Fundación Protegerte es mi compromiso. Ha sido consejera del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, del Instituto Jalisciense de las Mujeres, del Consejo Consultivo Ciudadano para la Protección y Asuntos de la Niñez del Ayuntamiento de Guadalajara, entre otros. Diputada federal por el Partido Encuentro Social, presidenta de la Comisión Especial de Prevención y erradicación de la pornografía y del abuso sexual infantil, secretaria de las comisiones de Niñez y Gobernación, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables y de la Comisión Especial de Ayotzinapa, integrante de la Comisión Especial de Participación Ciudadana. Finalmente, bueno, le damos una gracia, y ahora, finalmente, presento al doctor Jorge Rocha Quintero, quien será nuestro moderador. Muy buenas tardes. El doctor Jorge Enrique Rocha es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene una maestría en Impactos Territoriales de Globalización por la Universidad Internacional de Andalucía y es doctor en Estudios Científicos Sociales por el ITESO. Colabora semanalmente en Radio Metrópoli y también participa como articulista en el Seminario Arquidiocesano de Guadalajara, en la revista El Puente de la Diócesis de Ciudad Guzmán y la revista de Ciencias Sociales y Teología Christus. Ahora le dejo la palabra al doctor Rocha.
Bueno. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Vamos a explicar la mecánica del foro, que será muy sencilla. En un primer momento, cada una de nuestras panelistas va a hablar hasta por 15 minutos. Después tendremos una nueva ronda de 5 minutos cada una, y mientras van ellas exponiendo, va a haber personas a los lados del auditorio con papeletas para que las personas que quieran hacer alguna pregunta lo puedan escribir. Luego esas papeletas van a pasar a la mesa que está a mi mano derecha, donde van a hacer un primer filtro sobre todo lo que tiene que ver con temas repetidos y se pueden aglutinar, y después su servidor las va a ir planteando las preguntas, así hasta que agotemos el tiempo, hasta no a las 2 de la tarde, sino hasta la 1:50, que a la 1:50, donde vamos a tener la presentación de una canción. Por eso está montado aquí este escenario a mi lado izquierdo. Pues sin más, entonces vamos a comenzar con este panel, y en primer lugar le voy a dar la palabra a Amparo Medina. Bienvenida, estás en tu casa. Muchísimas gracias. La verdad es que anima mucho ver tanto joven acá. Quiero dar gracias a los organizadores de este evento, a esta casa universitaria que nos abre las puertas, y sobre todo a quienes en este momento comparten conmigo este panel, que creo que es supremamente importante hoy en pleno siglo XXI, el que podamos retomar una esencia que se ha ido perdiendo durante todos los años, que es la defensa de la vida. Nos parece, y justo les comentaba hace un rato a mis compañeros de panel, que es impresionante ver cómo después de haber pasado el Holocausto de Alemania, después de haber pasado 2 guerras mundiales, después de haber pasado una serie de situaciones a nivel de la humanidad, en donde hemos visto que existen seres que se creen superiores, personas que piensan que porque son de un color de piel o de un color de ojos son superiores a otros y pueden eliminar a seres humanos o por su discapacidad o por su raza o por su situación económica. Hoy nuevamente, en pleno siglo XXI, estamos discutiendo sobre quién tiene derecho a vivir y sobre quién tiene derecho a vivir el cuerpo. Y la verdad es que yo lo comprendo y bajo ningún concepto podría irme en contra de esas personas. Me parece que es algo que durante todos estos años lo hemos visto comiendo, lo hemos visto absorbiendo a través de los medios de comunicación, a través de los centros educativos, a través de una campaña de formación muy bien estructurada, porque fui parte de ese proceso. Desde el año 1984 comencé a liderar fuertes movimientos de izquierda revolucionaria. De hecho, fui parte del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Juvenil, y en el año 1986 comienzo a formar parte de un movimiento guerrillero que se llamaba Alfaro Vive Carajo en el Ecuador, hasta el año 1988, en donde por una toma de tierras que tuvimos en mi país, en un sector que se llamaba la lucha de los pobres, en una campaña de entregar terrenos de personas que para nosotros eran adineradas y los causantes de la pobreza, nos tomamos unas tierras y tuve que salir del país porque fui tomada presa, fui torturada, estuve durante 15 días prácticamente en un cuartel militar. Yo fui tomada presa por los militares, por inteligencia militar, y de los 5 compañeros que entramos, apenas 2 hemos sobrevivido. Los otros 3 nunca se encontraron ni sus cadáveres, ni se encontraron absolutamente el sitio donde fueron desaparecidos. Fui a estudiar a España y en el año 1992, donde hay un cambio de gobierno, regreso con un gobierno de centro izquierda, en donde uno de mis comandantes era ministro de Salud y me invita a ser parte de su proyecto. Dentro del Ministerio de Salud voy como asesora del ministro de Salud y montamos un proyecto precioso, un proyecto de educación preescolar no formal en zonas rurales y de extrema pobreza en la zona urbana. Un proyecto sobre todo que por primera vez en toda América Latina contempla la posición de la mujer dentro de la educación de los hijos, y rescatamos esa imagen de madre educadora y comenzamos a generar los famosos guaguaguasi, que eran articulados, coordinados y dirigidos por madres cuidadoras que eran de la misma comunidad, y dábamos acogida a estos sectores y los montamos también a nivel bilingüe. Esto me lleva a conocer las Naciones Unidas, comienzo a conocer UNICEF, y UNICEF me contrata por primera vez como consultora en el año 1992. Hago mi ingreso a UNICEF y como ya en el 92 era mamá, había caído nuevamente presa por los 500 años, fui tomada presa mientras mi hija estaba conmigo en la marcha en contra de los 500 años. Eso, claro,
como mamá te cuestiona, como mamá te saca absolutamente todo lo más salvaje que tienes dentro y decido dejar las armas. En el año 1992, el gobierno en ese tiempo de Rodrigo Borja nos da oportunidad a varios ex militantes tanto de Alfaro Vive como del Ejército de Liberación Nacional dejar oficialmente las armas. Dejamos las armas, salgo del proyecto del Ministerio de Salud e ingreso directamente a UNICEF. Y desde ahí comienzo como consultora de las Naciones Unidas. Hay unas cartas de las Naciones Unidas en donde se dice, no, Amparo Medina no fue funcionaria de las Naciones Unidas. Totalmente verdad, yo no fui funcionaria. Y doy gracias que nunca fui funcionaria, porque para ser funcionaria no solamente necesitas un buen currículum, que los consultores también lo tenemos, sino que tienes que haber sido un lame cepillo de todos ellos. Y el ejemplo de eso es Bachelet, por ejemplo, que ha sido borrego obediente de las Naciones Unidas y ahora ocupa un gran cargo en Washington, y varios asambleístas y senadores que les terminan siendo fieles servidores a las Naciones Unidas terminan como oficiales de las Naciones Unidas. O sea que para ser oficial de las Naciones Unidas no necesitas ser ni técnico ni necesitas tener un buen currículum, lo que necesitas es ser un buen borrego y además haberle servido para apoyar sus políticas internacionales. Y no tengo ningún problema de decirlo, les he dicho frente a ellos en congresos internacionales y nacionales. Y un ejemplo también de eso es la ex viceministra española, que actualmente es oficial de la Oficina de la Mujer de las Naciones Unidas en el Ecuador, con $22,000 de sueldo, departamento pago, auto pagado, movilización pagada y todos los demás gastos, que más o menos son $30,000 mensuales que la señora gana por haber ampliado el aborto en España. Cuando yo empiezo a trabajar en las Naciones Unidas como técnica, como consultora, porque para ser consultora necesitas presentar un proyecto acorde a unos términos de referencia y ganar el concurso frente a otras organizaciones técnicas al respecto. Nuestro proyecto fue en un convenio tripartito con el Ministerio de Salud Pública, otra organización, Plan Internacional, y la nuestra que se llamaba CIDED, de la cual hasta ahora soy representante. Nuestro proyecto fue de $6,5 millones para 4 años. El objetivo del proyecto era bajar el embarazo adolescente, la difusión, promoción y entrega de anticonceptivos a jóvenes y adolescentes desde los 10 años, y por el otro lado era también la formación de estos productos a maestros y servidores del área de salud. Del 2000 al 2004, nuestro proyecto generó uno de los éxitos más grandes que se había tenido, porque aplicamos técnicas de educación no formal basadas estrictamente en el arte y en la cultura y en la promoción de influyentes o influencers, que eran básicamente, para en nuestro caso, artistas que estaban pegando a nivel juvenil de esa época. Estoy hablando del año 2000 al 2004. En el año 2000-2004 alcanzamos que dentro de toda la propuesta de educación sexual, más del 70% de mujeres de la zona urbana estén usando anticonceptivos. Del 30 subamos a más del 50% en la zona rural el uso de anticonceptivos por parte de mujeres, y por primera vez alcanzamos el hecho de que adolescentes y jóvenes tengan acceso al conocimiento del uso de anticonceptivos en escuelas y colegios, con un convenio con el Ministerio de Salud Pública, en donde ellos eran nuestros promotores y difusores de la política de salud sexual y reproductiva de esa época. Del año 2000 al 2004 se firman una serie de convenios entre diferentes ministerios y empezamos a entregar de manera directa, sin conocimiento ni autorización de los padres de familia, por convenio de los Ministerios de Educación y de Salud, anticonceptivos directamente en escuelas y colegios. Luego, más o menos de los chicos de 16 años, empezamos a trabajar por primera vez lo que era el aborto químico a través de la pastilla de emergencia, que luego las mismas Naciones Unidas dijo que no, pero yo tengo los documentos de las Naciones Unidas en donde decimos claramente que tiene un tercer efecto la pastilla, que es un efecto antiimplantatorio, es decir, microaborto o aborto en las primeras semanas. Una vez que habíamos aplicado el proyecto, Santiago de Chile en agosto del 2004 nos invita a todos los proyectos de salud sexual y reproductiva de toda la región por primera vez a hacer un encuentro iberoamericano de estas propuestas de salud sexual, reproductiva y género. Había de todo, desde batucadas de Brasil,
campañas de arte y música en Argentina, en donde las chicas enseñaban en las puertas de las discotecas a poner preservativos con la boca, con penes plásticos en las puertas de las discotecas. Habíamos puesto campañas en donde se ponían preservativos en colegios, en los baños de los colegios. Es decir, cada uno mostró lo mejor del abanico que teníamos. Eran aplausos, eran negociaciones, porque esto nos implicaba que podríamos empezar 4 años más y que ya no era un convenio de 6 millones, sino que iba a ser un convenio de $9.800.000. Todo iba perfecto, hasta que de pronto un grupo de epidemiólogos que eran parte del Congreso, que eran parte del proceso de evaluación, nos dicen, miren, todo está bien, todo es perfecto, pero se les está olvidando 2 detalles. El primer detalle es que cuando hablamos de anticonceptivos, estamos hablando de un mecanismo que impide que el espermatozoide llegue al óvulo, se dé la fertilización y inicie un embarazo. Por lo tanto, hasta ahí todo claro, pero ningún anticonceptivo, ninguno evita las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ese es el otro detalle que se les está olvidando. Al no tener anticonceptivos que eviten las enfermedades de transmisión sexual y al entregar solamente anticonceptivos y dar una información solamente en la prevención del embarazo, ustedes están incrementando el número de enfermedades de transmisión sexual. El 46% de adolescentes en esa época ya estaba contagiado de una enfermedad de transmisión sexual llamada virus de papiloma humano y la otra era el herpes. ¿Por qué? Porque el virus de papiloma humano y el herpes se transmite piel a piel por el simple contacto de la piel del área contagiada. Porque también por ahí hay algunos que dicen, ay, Amparo Medina dice que se transmite piel a piel del área contagiada. Pondrán la siguiente parte los que están tuiteando. Y lo otro es que es importante saber que ya no son solamente genitales, sino que las enfermedades de transmisión sexual ahora han mutado a nivel bucal y anal por el tipo de relaciones que a los chicos se les estaba induciendo a que tengan relaciones sexuales bucales, anales o genitales. Ya no habían 5 enfermedades de transmisión latentes dentro de América Latina, sino que habíamos incrementado a 30 tipos de enfermedades de transmisión sexual latentes en América Latina. Hoy la prueba es que hace 3 meses, el Ministerio de Salud de Argentina y de Chile acaba de dar el SOS porque tienen una pandemia de sífilis y resultado de la mala calidad de los anticonceptivos, de los preservativos que se están entregando en la zona. Y México da un bocinazo. México dice, es que en toda América Latina y actualmente, desde el año 2000 hasta ahora, en América Latina no existe un solo instituto que haga evaluación de la calidad de los preservativos que se entregan en los colegios, en las escuelas o que se venden en las farmacias. No existe. Vienen con una prueba de calidad de la India, que es donde la mayoría de nosotros compramos, y vienen a América Latina sin una sola prueba de calidad. México hizo un estudio, ustedes lo pueden ver en el año 2012, donde dicen que ningún preservativo que fue traído desde la India acá, por el tipo de la forma como lo traen, pasó al 100% la evaluación de calidad que se lo hizo en Estados Unidos. Entonces, con todo eso, hubo un gran cuestionamiento y varios de los técnicos que estábamos ahí le decimos a las Naciones Unidas, oiga, la metodología no está funcionando. Hagamos un cambio de metodología, demos un giro y las Naciones Unidas nos dice clarito, esta es la metodología, estos son los fondos, ustedes quieren continuar o no quieren continuar, esa decisión es de ustedes, pero esta es la metodología. Muchos de los técnicos que estábamos ahí dijimos, ¿sabe qué? Somos técnicos, si usted me entrega a mí $6,5 millones para bajar el analfabetismo y yo lo aumento, usted está en todo el derecho de cerrarme el paso. Entonces nos dijeron tal cual, esta es la metodología, aquí van o se quedan. Y nos fuimos a otro proyecto. En este proyecto una amiga mía se queda embarazada de una relación adúltera y por primera vez me enfrento al aborto. O sea, ya no solamente a las enfermedades de transmisión sexual, sino que participo de este aborto con esta amiga de una relación adúltera. Veníamos de haber capacitado, nosotros pagábamos y enviábamos a los médicos a que se especialicen en Canadá, en Cuba, en Estados Unidos, en Alemania, en ser más efectivos y en abortos seguros. Conocíamos a los mejores aborteros de la ciudad de Quito, así que le llevé al abortuario y ahí me encontré con 3 realidades del aborto. La primera realidad del aborto fue que cuando llegó mi amiga al abortuario,
Nosotros habíamos promovido el aborto, el derecho a decidir, trabajado con mujeres, capacitado en el tema. Llega mi amiga al abortuario y yo, sorpresa, encuentro una mujer cuestionada, una mujer asustada, una mujer nerviosa. La primera lección con el aborto: ninguna mujer va a un abortuario con la mano en la cintura y la sonrisa en los labios como si fuera a entrar a la discoteca. Ninguna, porque tampoco somos genocidas ni tenemos el corazón podrido. Todas las mujeres sabemos que cuando nos embarazamos de hijos, y cuando abortamos, abortamos hijos. Segunda realidad frente al aborto: el momento en que ella entra ya al consultorio, le ponen una inyección peridural porque le iban a hacer aborto por succión y le paralizan de la cintura para abajo. Al momento que va a pasar de la enfermería al consultorio, ella me queda viendo asustada y le digo: tranquilízate, no pasa nada, en cuestión de 40 minutos esto ya es terminado, es como ir al dentista, además es de los mejores médicos que hemos capacitado, acaba de venir de Alemania, no te preocupes, tiene los últimos equipos porque nosotros mismos los habíamos traído, los AMEU, máquinas de absorción manual del endometrio, entonces no te preocupes que aquí está más que seguro, en 40 minutos sales, tranquila, relájate. Mi segunda lección con el aborto: cuando una mujer va a buscar un aborto, no quiere matar a su hijo. Lo que quiere es solucionar un problema de infidelidad, de abuso, de pobreza, un problema de falta de trabajo, un problema de estudios, un problema totalmente personal o problema familiar. Pero no quiere matar a un hijo. Si tú le dices: ¿quieres matar a tu hijo?, te dice no. Lo que una mujer busca es ayuda, no un aborto. Pero claro, yo, súper pro aborto, le dije: no, tranquilízate, no pasa nada, relájate. ¿Por qué puedo dar la prueba de eso? Porque hoy me paro en las mismas puertas de los abortuarios, trabajo con las mismas mujeres en las puertas del abortuario y soy de las que les dice: no estás sola, estoy contigo y somos un grupo de personas que vamos a apoyarte en lo que tú necesites. Y desde el año 2010 al 2018 hemos salvado más de 16,000 mujeres del aborto, más de 16,000 niños del aborto y hemos apoyado a 16,000 familias a seguir adelante. Pero sin embargo, en esa ocasión aposté por el aborto. Y con esto termino un minuto nada más. Y el momento que entré al abortuario, por primera vez vi cómo funcionaba un AMEU. Los había visto en caja, los había empacado, pero nunca los había visto. Es un frasco de cristal en donde se pone suero líquido para que el momento que salgan los restos del bebé se pueda contar, que esté completo y no quede ninguno en el vientre de la mamá. Tiene una manguera más o menos del tamaño del dedo meñique de la mano y tiene una serie de cucharetas que entran y salen del cuerpo de la mujer, desde la más grande y delgada hasta la más pequeña y gorda, tijeras y una máquina, es un motor que es 70 veces más fuerte que una absorbedora, que una aspiradora de una casa. Y por primera vez vi todo lo que le sucede a una mujer en el aborto. Cómo se desangra, cómo entran las cucharetas y vi cómo cortan a este bebé. Este es el tamaño del niño que yo llevé a abortar, es un bebé de 10 a 12 semanas en el vientre de la mamá, tiene fondo de ojo, tiene huellas digitales, tiene sistema nervioso instalado, desde los 21 días ya se le puede escuchar el corazón perfectamente y si es una mujer desde las 7 semanas ha empezado a formar ya sus ovarios y empiezan a crecer de los 400 a 450 óvulos con que las mujeres vamos a ovular toda nuestra vida, todos los órganos estaban completos. El momento que el médico empieza a meter las cucharetas, luego empieza a cazar, tú ves que caza algo porque caza el bebé, lo empieza a cortar y el momento que mete el bisturí y la tijera y empieza a cortar, prende el motor y empiezan a caer los restos del bebé. Yo estaba paralizada, estaba congelada, tenía ganas de salir corriendo, tenía ganas de cogerle la mano al doctor, mi amiga tenía la mirada clavada en el techo. Lo que yo vi en el frasco de cristal eran restos humanos. A mí nadie me contó del aborto, de los coágulos, no. Tú ves restos humanos, ves sangre humana, ves una mujer clavada en una cama con el techo, con la mirada al techo y un tipo que coge los restos del bebé, va al servicio higiénico, riega los restos del servicio higiénico y dice: el procedimiento ha terminado, en 40 minutos la señora puede levantarse y salir, mejor si va a reposar. Cuando yo le cogí la mano, tenía una mano totalmente congelada, me miró y me dijo: Amparo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y nunca he tenido el valor de mirarle a los ojos y decirle: se fue en el servicio higiénico del consultorio al que fuimos. Jamás. Y ese día me hice una promesa, porque el tipo que le embarazó vino y lo único que le costó fue que le metan la mano al bolsillo y le saquen $300 y se largó. La que puso el cuerpo, la que puso la sangre, la que puso su vida en peligro fue ella.
Y desde ahí me hice una promesa y por eso estoy aquí, que voy a luchar por los derechos de todas las mujeres, de todas, incluida la que vive en el vientre de otra mujer. Y si es un varón, es no tan tu cuerpo, que resulta que es de un sexo contrario al que tú tienes. Así que todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a nacer y es momento de gritar libertad. Libertad para vivir, libertad para nacer, libertad por las mujeres que queremos que ya se despenalice la maternidad, porque la maternidad ni nos deja brutas, ni nos deja torpes, ni nos deja tontas. Una madre, después de tener un hijo, se vuelve una leona capaz de lavar, de planchar ropa ajena con tal de mantener a sus hijos. Y la prueba son sus madres. Y la prueba son esas mujeres que día a día están poniendo el cuerpo y el pecho a las balas para poder mantener a sus hijos. Por esas mujeres estoy aquí, porque soy madre y porque soy abuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya. Muchas gracias, Amparo. Ahora le damos la palabra a Sara. Bienvenida. No, a ver. Ya, a ver si quieres te paso este. Este está funcionando. Sí. Hola, sí. Nuevamente, muchas gracias por venir. Bien, que soy Sara, soy brasileña. No hablo tan bien la lengua española, entonces siempre voy a necesitar un poquito de tu ayuda. Es como son hoy mis maestros y gracias a Dios por Duolingo, ¿sí? ¿Conocen? Es muy bueno. Bien, me llamo Sara, soy de Brasil, de una ciudadcita del interior de São Paulo. Y bien, soy como muchas mujeres de una familia muy mal estructurada. Tengo padre, madre, 2 hermanos mayores, pero mi hermano de medio, bien, siempre fue una persona difícil. Con 14 años empezó a usar marihuana, con 16 estaba usando cocaína. Con 20 años, mi hermano en mi ciudadcita del interior del estado de São Paulo era jefe del narcotráfico, era jefe de una facción criminosa, la más organizada y violenta de Brasil, llamada PCC, primero comando de la capital. Mi hermano se cambió en una persona extremadamente violenta y sádica. Siempre llegaba en mi casa bajo el efecto de las drogas, quebraba todo, golpeaba y peleaba conmigo, con mi mamá, mi papá. Era todo muy, muy difícil. Mi niñez, mi adolescencia, siempre estuve abajo de la violencia de mi hermano, siempre, de su sadismo. Las recordaciones que tengo de cuando era niña era de que le gustaba por su violencia, su sadismo, apagar sus cigarrillos de marihuana en mi cabeza. Y mi mamá y mi papá siempre, siempre, siempre fueron muy impotentes delante de esa situación. Tenía mucho más miedo de mi hermano do que yo. Bien, con 16 años, mi hermano me echó de mi casa, sacó una arma de sus shorts, colocó en mi boca y amenazó a explodir mi cabeza. Entonces, con 16 años, yo estaba viviendo en la calle. La calle es un lugar muy difícil. En pocos meses descubrí la prostitución, con el dinero de la prostitución, una manera digna para vivir. Necesitaba el dinero de la prostitución para rentar, alquilar una habitación y morir de frío en las calles heladas de San Pablo, que durante el invierno se hace 6, 7 grados. Necesitaba el dinero de la prostitución, claro, para comer algo, comprar alguna cosa para comer, tener o que comer y no morir de hambre. Y bien, muchas personas en diferentes partes del mundo, con movimientos de empoderamiento de la mujer, están también a favor de la legalización de la prostitución. Y siempre que hablo, siempre digo que no hay ni un tipo de empoderamiento, libertad o emancipación en eso. La verdad que las personas que quieren luchar por eso están muy, muy buenas con sus salarios largos y nunca van a necesitar cambiar su cuerpo por un pedazo de pan, como yo tuve que hacer cuando tenía 16 años. Todas las chicas que están metidas, las mujeres que están metidas en ese submundo grotesco y muy
terrible, no tienen un destino diferente del destino que yo también tenía. Yo tenía 16 años cuando sufrí una violación. Eso me destruyó completamente por dentro, principalmente porque no tenía con quién hablar, no tenía más mamá, papá, yo tenía que ser mi propia familia, yo tenía que ser mis propios padres. Y bien, yo estuve en muchos relacionamientos abusivos con novios adictos en drogas, alcohólicos, que no eran buenas personas. Sufrí mucho en relación como estar en un relacionamiento abusivo, de hecho. Luego estaba adicta también en ansiolíticos antidepresivos muy fuertes como clonazepam. Estaba adicta en practicar la automutilación. Entonces, después de que se pasó conmigo, una herida se abrió muy grande en mi corazón. Entonces, con 17, 18, 19 años, todos los días necesitaba sacar una lámina, meter en mi brazo, mi pecho, mi barriga, mis piernas. Yo soy entera cortada. Porque por un momento solo, el acto de practicar la automutilación, el dolor del cuerpo se hacía se pasar el dolor del alma. En todo ese contexto de mi vida, yo descubrí el movimiento feminista y me encantó mucho porque primeramente el primer contacto que tuve fue con una foto de una chica que era muy, muy linda, pequeña, tenía una apariencia de frágil, flaquita. Yo me identificaba, yo era flaquita también. Estoy contando con sus oraciones que voy a volver a hacer. ¿Sí? Por favor. Gracias. Bien, me identificaba mucho con ella porque en la foto, en la noticia, en un periódico, estaba siendo golpeada por la policía. Estaba como en un golpe de llave de brazo cuando la policía se prende el brazo arriba de su espalda. Una cosa que me llamó la atención es que ella no estaba haciendo una cara de dolor, una cara de sufrimiento. Por contrario, estaba haciendo una cara, mismo con un golpe que se duele mucho, estaba haciendo una cara de enfrentamiento, de fuerza, una cara de quien estaba luchando de vuelta. En 5 segundos me ha conquistado una foto que de un punto de vista de marketing es muy bien planeada. Bien, esa historia de luchar por el mundo de las mujeres me agradaba mucho porque la verdad que mi sueño siempre fue hacer con que ni una sola más mujer en Brasil tuviera que pasar por las cosas que yo tuve que pasar en mi vida, por ningún tipo de relacionamiento abusivo, la violencia doméstica con mi hermano, la violación que me ha destruido por dentro. Ese era mi sueño. Bien, yo vivo en Brasil, un país que está entre los 5 más destinos de turistas e exploradores sexuales. Nosotros somos el 8º país del mundo que más se violan niños. Yo quería mucho cambiar eso. Todos los días somos víctimas de feminicidio en Brasil. Las mujeres se mueren todos los días en las manos de maridos abusivos, de relacionamientos abusivos. Se mueren mujeres. No se niega eso nunca. Las mujeres mueren en todas las partes del mundo. El machismo existe, hay. Solo que con el movimiento feminista aprendí muchas cosas, principalmente cómo ser fuerte, cómo cambiar mi dolor, mi sufrimiento en fuerza. Pero yo hacía de una manera que de hecho no cambiaba nada en la vida de las mujeres que necesitan. Yo me ponía en el medio de la calle desnuda, con pósters, gritaba, era contra la iglesia, hacía como todo tipo de protesta radical. Y bien, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Francia, Holanda, Ucrania, en Polonia, todos esos países donde estuvo. Bien, en todos esos países, en el movimiento feminista, la verdad que se habla mucho sobre aborto, la legalización del aborto, todo el tiempo se habla sobre eso, claro, porque la verdad que se mueren mujeres haciendo aborto clandestino, pero no tantas como se dice, pero se muere. Y la verdad que, como Amparo dice, ni una mujer le gusta hacer un aborto. Mira, en poco tiempo en Brasil, yo fui la cara
de la legalización, de la lucha por la legalización del aborto en mi país, porque yo estaba convencida que necesitaba salvar la vida de las mujeres, claro, porque si hay personas me diciendo que por el amor de Dios, las pobres mujeres, las mujeres pobres están muriendo, las ricas están abortando con calidad, entonces necesitamos, nosotras amamos, queremos mucho a las mujeres, necesitamos salvarlas, no podemos permitir que se continúen muriendo, claro. Me gustan las mujeres, amo las mujeres, trabajo para ellas. Entonces no quiero mujeres muriendo, no hace sentido. Entonces estaba todos los días en los programas de televisión, los periódicos, defendiendo la lucha por la legalización del aborto. Hasta que con 22 años de edad, la embarazada era yo. Y no sabía qué hacer. Bien, tampoco sabía dónde estaba el padre, porque la historia es la misma en toda parte del mundo. La verdad que estamos viviendo abajo de una cultura de sexo, de erotización, principalmente erotización de los niños, erotización de los adolescentes. La verdad que los niños, los chicos se sienten preparados para hacer sexo, porque claro, todas las personas les gustan tener un orgasmo, pero no están preparados para que vienen después del orgasmo. No están preparados para asumir su responsabilidad. Mira, en México, Argentina, Brasil, Paraguay, los chicos de 15, 16 años que son vírgenes sufren bullying en la escuela. Son tratados como homosexuales. No que ser un homosexual es una cosa mala, al contrario, cada uno con su vida. Pero no le gustan heterosexual ser llamado de homosexual, ¿cómo no le gusta, presupongo, que un homosexual ser llamado de heterosexual? Y bien, sufren bullying todo el tiempo. La misma historia se repite en toda Latinoamérica. Nosotras mujeres, bajo esa cultura de sexo que hay en las novelas, en las películas, en la cultura, la música principalmente, somos criadas para ser madres solteras. Ese era mi destino, porque los chicos se van, los hombres se van siempre, y eso es un problema también moral muy grave que tenemos que hablar, porque el aborto no es solo un fruto de la voluntad o de la falta de opción de la madre, pero también fruto de la violencia de los hombres contra nosotras cuando se acobardan y nos dejan solas. Entonces tenemos que hablar sobre eso también. Y bien, 22 años tenía. Todas mis amigas me dijeron, no te preocupes, que eso no es un niño, un hijo, una persona, un ser humano, no es un bebito, es solo un conjunto de células que están se desarrollando, no te preocupes, solo es un coágulo de sangre, no hay vida, no hay un niño, no hay un hijo, vamos a ayudar, no te preocupes. Y me regalaron con algunas pastillas de misoprostol, el Cytotec, la droga que es usada para hacer el aborto, tanto clandestino como el aborto legal en toda la parte de Latinoamérica, incluso México, Brasil. Y bien, no sé por qué mucho hablan el movimiento de mujeres organizadas, el movimiento feminista. Muchas veces pienso que son mujeres que tienen mucha fuerza, pero se equivocan mucho cuando se habla que el aborto se trata de un empoderamiento para el cuerpo de la mujer, un tipo de libertad, emancipación sexual, porque en el momento del aborto la mujer siente todo, se siente de todo, menos empoderamiento. Yo estoy diciendo eso para ustedes porque cuando tenía 22 años, sí, yo hice un aborto, clandestino o no, ustedes pueden decidir. La verdad que la única diferencia que estaba deitada en una cama en un departamento, no en una hamaca en un hospital, pero tenía un buen acompañamiento médico y estaba usando el mismo método en la misma cantidad que se usa legalmente en los hospitales. La única diferencia era la habitación y la cama. Y digo que en ningún momento, después de sentir horas y horas y horas y horas y horas y horas de dolor de parto, no existe una manera de sacar un hijo del vientre sin parir. Vaya a tener que salir de alguna manera. Después de horas de trabajo de parto,
Y después que vi en el fondo de inodoro, no era un conjunto de células, no era un coágulo de sangre, era un bebé, era mi hijo. ¿Y qué iría a hacer? ¿Sacarlo y ponerlo de vuelta? No hay esa opción para el aborto, no hay. Mucho se dice, los eufemismos, sobre interrupción voluntaria del embarazo, pero no hay una interrupción voluntaria del embarazo nunca. Primero que no es voluntaria, como Amparo dice, ni una mujer quiere matar a tu hijo, ni una mujer elige hacer un aborto. Se hace un aborto, ay, no tengo nada que hacer, hoy voy a hacer un aborto. No, ni una mujer le gusta hacer un aborto, se hace por falta de opción. Se hace por falta de opción, porque no hay un padre presente, porque tiene miedo de perder sus estudios, no sabe cómo van a reagir sus padres, no sabe qué hacer, no sabe si va a tener dinero, hay desempleo, hay hambre, hay todo. Y muchas veces tiene el pensamiento, mejor que no voy a dejar a mi hijo nacer lo que nacer y pasar necesidad. Mira, ¿sabe qué más de empoderamiento me dio el aborto? Que 10 días después, 10 días después del procedimiento, me desperté en el medio de la noche con las extremidades de mi mano completamente rígidas, mi boca estaba dura, mi barriga estaba hinchada como si estuviese embarazada de nuevo, solo quedé 5 o 6 meses. El olor que salía de dentro de mi cuerpo, olor de podre, olor de muerte. El dolor que se ardía mucho. Era como tener un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. Pedí ayuda para todas mis amigas, todas mis amigas del movimiento feminista, de género, LGBT, todas. Díganme ustedes cuántas me han ayudado. Ni una. ¿Cómo se llama el movimiento por la lucha de legalización del aborto en toda Latinoamérica? Se llama Ni Una Menos. Pero me dejaron para ser una menos. Hoy yo sería una menos, sería una estadística. Porque en Brasil no solo el aborto es crimen, pero la facilitación del aborto también. Ni una persona que le gustaría la idea de me llevar para un hospital es ser acusada también de cómplice de un crimen. Mejor me dejar morir. Una testigo a menos. Y bien, ¿sabe qué más me dio de empoderamiento, de emancipación el aborto? Que por suerte o por Dios, como quiera, un amigo me llevó para el hospital, donde quedé internada por 6 días, ha recibido transfusiones de sangre varias. Y 2 noticias. Una, ha perdido una de mis trompas uterinas. La segunda, un laudo médico de infertilidad. No podría más tener otros hijos. ¿Por qué? Porque quedé 10 días con los restos de mi hijo se apodreciendo dentro de mi útero junto a mi cuerpo. Y mira, el mismo método con un buen médico, en un buen local, con una higiene impecable. La verdad que no hay aborto seguro. Kayla Jones era una chica de 17 años que vivía en el norte de Argentina. Fue a hacer un aborto legal dentro del hospital. Entró viva, salió muerta. Un aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Entonces, la verdad que amo las mujeres, no quiero las mujeres muriendo, mismo aquellas que están por nacer. Y mira, ¿qué más me dio de empoderamiento el aborto? ¿Sabe qué más? Me dio síndrome posaborto, el trauma posaborto. Durante 6 meses de mi vida yo sufría mucho porque la verdad que me gustaría tener la oportunidad de tener una familia y ahora había sido sacada. Y bien, 6 meses escuchaba el lloro de bebé por todas las partes, en mi habitación, en la calle, en el supermercado, todo. Quedéme loca. En todas las partes oía sonido de bebé. No podía mirar para juguetes, para ropitas, para bebitos en la calle que me ponía a llorar escandalosamente. Empecé a tener pesadillas horribles. Empecé también a beber. Me cambié en una chica alcohólica. Casi que me muero. Estaba en el fondo del pozo. Entonces, la suerte de nuevo, o Dios como quiera, me regaló con mayor regalo
que tengo en mi vida, que mismo después de un laudo de infertilidad, yo quedé embarazada nuevamente. Hoy mi hijo tiene 3 años de edad, es mi mejor amiguito. La verdad que no me interesa más de ser parte de ningún tipo de movimiento social de izquierda, porque ahora no estoy en la calle desnuda, gritando, o con ropas, gritando por aborto legal. Ha percibido que las mujeres no les gustan abortar. Entonces quiero ofrecer también para que pueda compartir con ustedes una política pública que puede ser instalada acá en México, que hay, pero hay con las manos voluntarias, que es el movimiento Provida. Nosotros del movimiento Provida convencemos a las mujeres a no hacer el aborto, pero no tiramos en la calle, en la basura, damos todo lo que necesita, las ropas, los exámenes médicos, la comida, aquellas que están en situación de violencia doméstica, de violación, situación de prostitución, de drogas, damos a ellas casas donde pueden vivir, damos cursos, damos los exámenes, todo acogimiento, amor, respeto y dignidad que necesitan. Damos cursos de maquillaje en Brasil, de peluquería, de todo, para desarrollar la posibilidad de caminar con sus propios pies. Soy profesora de inglés, no sé, puede ser con un poquito más de Duolingo, voy a ser profesora de español también. Tenemos hasta escuelitas donde tus hijos después que nacen van a estudiar. Entonces, nosotros con nuestras propias manos estamos ayudando de hecho a las mujeres, porque en la vida de las mujeres nada se va a cambiar. En cuanto al movimiento feminista en México se enfoca en sacar a las embarazadas, ponerlas en un camión, llevarlas para Ciudad de México, darles el aborto gratuito, traerlas de vuelta, tirarlas en la calle. Nosotros estamos preocupados con después de esta mujer. Entonces convido también a todos a ser parte de este proyecto, incluso las feministas, porque tiene mucha garra, muchas ganas de cambiar la vida de las mujeres. Solo pienso que están haciendo de una manera equivocada. Nosotros necesitamos mucha ayuda de voluntarios para continuar salvando las 2 vidas. Entonces, si sientes en su corazón que quieres ayudar a las mujeres para dejar de abortar, tener sus hijos con dignidad, reconstruir su vida, habla con nosotros en el final, porque todos acá amamos las mujeres, incluso las que están por nacer. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Norma Edith Martínez Guzmán. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy se toman un tiempo muy valioso para participar en este ejercicio, para escuchar otra voz diferente a la que ya se había escuchado en el ITESO y para que con mucha honestidad intelectual pongan a prueba esos argumentos que hoy se están compartiendo. Yo creo que una de las grandes maravillas de estar dialogando con jóvenes, porque esa es la intención, poder dialogar, es que ustedes tienen una gran tendencia a la honestidad intelectual, cosa que los adultos suelen perder. Si no, vayan ustedes un rato a la Cámara de Diputados y verán que la honestidad intelectual brilla por su ausencia. Entre la ignorancia y los intereses personales, aquello está muy grave. Cuando me invitaron a participar en este foro, decidí inmediatamente que sí, porque me encanta trabajar con jóvenes. Creo que los jóvenes te cuestionan, los jóvenes te preguntan, los jóvenes tienen toda la razón en cuestionar y en buscar respuestas a sus inquietudes. A los jóvenes les hemos dejado una sociedad terrible, de falta de oportunidades y una sociedad de una profunda injusticia. Es solo salir a la calle para encontrarnos con escenas muy dolorosas que nos interpelan y que nos obligan a buscar respuestas. Entonces pensé, ¿cómo voy a platicar con los jóvenes? Porque había varias opciones. Por un lado, como mujer, yo no he vivido el aborto provocado, pero he vivido el aborto espontáneo. Soy madre de 13 hijos, 8 en el cielo y 5 conmigo. Esos abortos espontáneos, que 5 de ellos fueron partos prematuros por la edad de mis hijos, fueron momentos muy duros
en los que te das cuenta que tener un hijo no es solo que te ocurra, sino que hay muchas cosas alrededor de esa realidad. El último bebé que perdimos fue en enero, van a ser 4 años, y tenía yo 9 semanas de embarazo. Tuve el trabajo de parto, porque efectivamente todos son trabajos de parto. Todo aborto implica mucho dolor físico, no es una situación fácil y sobre todo mucho dolor emocional. No es fácil salir del hospital, porque en algunas ocasiones salí del hospital y otros más fueron en casa. No es fácil salir del hospital sin tu hijo, porque cualquiera de los que están aquí presentes saben que desde que una mujer se entera que está embarazada, se levanta pensando en el bebé y se acuesta pensando en el bebé, como que el bebé toma el centro de la existencia de la mujer, sea un embarazo buscado, planeado, preparado con mucha antelación, o sea un embarazo no planeado, sea un embarazo inclusive, vamos a utilizar una frase que a mí me cae muy gordo, porque creo que no es digno de un ser humano que se diga esa frase, pero sea un embarazo no deseado. El ser humano no puede ser objeto de deseo, solamente puede ser objeto de amor. Entonces, decir que un bebé es no deseado es injusto para su dignidad. Entonces, en todas las ocasiones es muy duro salir del lugar en donde estás sin ese hijo, saber que ya no vas a estar contigo. Tenía 9 semanas de embarazo y efectivamente pude tenerlo entre mis manos, en una mano, porque era apenas una cosita así, era muy pequeñito, no se quedó con nosotros. También podría platicarles desde mi experiencia como psicóloga. Una de las grandes riquezas de la psicología es que la persona, el paciente, cliente o como quieran llamarle, desnuda su alma frente a ti y te comparte toda su existencia con todo lo que eso implica. Y en muchas ocasiones me tocó atender a mujeres que habían practicado un aborto. Algunas con mucho dinero y otras con muy poco. Recuerdo una chica que me dejó muy impactada porque ella era estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la UDG. Era una joven de 20 años, con un novio con el que quería casarse, pero pues en un rato de… la verdad es que nunca se explicó por qué lo hizo, se metió con otro muchacho, con un muchacho casado, y quedó embarazada. Y ella no quería perder al novio porque ella quería hacer su vida con él. Es cosas así, somos los seres humanos, no siempre hay explicaciones sencillas de nuestra conducta. Y ella entonces buscó la pastilla. Las amigas le dijeron que se tomara y ella decidió comprarla con entre 14 y 15 semanas de embarazo y tomársela en su casa. Resulta que tenía una hermana menor que estaba embarazada a punto de parir. Y el día que ella decide tomarse su pastilla, ese día la hermana entra en trabajo de parto. Entonces, eso le sirvió para camuflajear lo que le estaba pasando. Nadie la volteaba a ver. Todo el mundo estaba concentrado en el trabajo de parto de su hermana. Pero también le sirvió para acrecentar su dolor, porque mientras ella estaba sacando al bebé de su pancita, su hermana estaba teniendo un bebé. El bebé nació en el baño, ella tuvo que jalarlo de los pies. Lo jaló de los pies, era un bebé de 15 semanas, ya era pues alrededor de 300 gramos, ya era un bebé grande. Lo metió en su mochila y se fue al cementerio a enterrarlo junto a la tumba de su abuelita. Nadie la vio, nadie la cachó, sino bueno, eso hubiera sido otro agregado más. Cuando ella acudió conmigo, ella sufría mucho porque por supuesto que su sobrinito le recordaba en cada segundo que su bebé ya no estaba ahí. Y así podría contarles el dolor de muchas mujeres que
en esa desesperación propia de una maternidad que no se esperaba y en la que se sienten abandonadas, responden con una salida que aparentemente significa acabar con el problema. Eso es lo que las chicas suelen percibir cuando están tomando esa decisión. Y además es real porque no hay ayudas, no hay nada más, ¿sí? Durante muchos años colaboré en un centro de ayuda también para la mujer y me tocó atender un caso de una chica, 15 años, embarazada del novio, al que quería mucho. El novio la quería mucho, pero era la única mujer y tenía 6 hermanos fuertes y machos y un papá más fuerte y más macho que los hermanos. Entonces ella tenía terror de contarles acerca de su embarazo. Y la única ayuda que nos pidió fue que fuéramos a hablar con el papá y le dijéramos que estaba embarazada. Entonces llegamos a la casa de esta familia y a la mesa se sentó, la mamá y la hija se metieron en la cocina y en la mesa se sentó el papá y los 6 hermanos. Y la reacción fue muy fuerte. Le dijimos al papá primero que había sido abusada la chica para que no fueran a matar al novio. Porque ella decía, estoy segura que lo van a matar y yo lo quiero. Y él me quiere. Ya después supieron la verdad. Claro que el niño, porque fue un niño que hoy tendría, eso fue en el 89, hoy tendría ¿qué edad? ¿Hoy tiene qué edad? 29 años. Está por cumplir 30 años de edad. Y vive este muchacho. Hay muchas historias que podría contar desde esa perspectiva. Muchos casos de chicas que llegaron al centro de ayuda forzadas por el amante, que no quiere que quede huella de lo que pasó, forzadas por los papás, muchas de ellas abusadas sexualmente por los que las llevan. Eso lo viví en muchas ocasiones, sobre todo con las más jóvenes. Con las más jóvenes ese escenario es muy recurrente. Quien abusa no quiere que se sepa lo que ha ocurrido y la persona abusada vive, eso tiene mucho que ver con que nuestra vocación haya sido mucho dedicarnos a trabajar el tema del abuso sexual, porque muchos de los embarazos adolescentes, un porcentaje, en Colombia se hizo un estudio, se hablaba de cerca del 75% de los casos de embarazos adolescentes relacionados con el tema del abuso sexual infantil, y muchos de los embarazos entonces están asociados a eso. Y lo vi en el centro de ayuda, vi a papás llevando a su hija y ellos eran los agresores sexuales. Vi a amantes que solamente quieren encargarse del tema económico y no volver a saber nada más. Pero también quisiera hablar desde la perspectiva como bioeticista y como legisladora, porque esas son experiencias también que han dejado mucho aprendizaje con respecto a este tema del aborto. Como bioeticista, precisamente la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿el bebé es un ser humano? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos peleas de box, cuando nosotros tenemos gente que va a luchar, una de las cosas que te dicen es no quiero saber nada de mi contrincante, porque si yo sé algo de mi contrincante, entonces me va a costar más trabajo medio matarlo. El quitarle el estatus de persona humana al bebé favorece mucho la tarea. Y ya nos lo compartían Amparo como una estrategia mercadológica para la promoción del aborto y nos lo compartía también Sara Winter como una experiencia personal. No pasa nada, es un montón de células, todo acaba en un ratito y listo. La verdad es que esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Estamos ante un ser humano. ¿Cómo sabemos que se trata de un ser humano? Y en ese sentido, la ciencia es muy enfática y muy clara. Una vez que ha ocurrido la fecundación, nos encontramos ante un ser humano que va a tardar un promedio de 800 semanas en terminar su proceso de formación y maduración. 800 semanas, ojo, estamos hablando de un poco más de 15 años
cerca de 18, los que el ser humano tarda en terminar su proceso de formación. Un proceso continuo que tiene diferentes etapas. La etapa inicial, que todos conocemos, que ocurre con la fecundación, que es la etapa de cigoto. Ese es un tema muy valioso. Fíjense que el padre moderno de la genética, el doctor Jerome Lejeune, además de descubrir la causa del síndrome de Down y poner el piso para descubrir la mayoría de los síndromes que hoy conocemos, en donde hay una intervención de la genética, además de esto, él pudo darse cuenta de cómo es ese proceso a profundidad de formación de un ser humano y cómo podemos en algún momento decir este es o este no es un ser humano. Es un tema crucial, porque si estamos ante un ser humano, entonces el tratamiento tiene que ser otro. Esto es, si nosotros estamos ante dos personas, la ley, la ética, nos marcaría que tendremos que tender de manera muy natural a proteger la vida de las dos personas. Pero si estamos ante una persona y un ser que no es persona, entonces es muy sencilla la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar para proteger a quien es una persona, ¿sí? Vamos ante un perrito que está mordiendo a un niño y no lo suelta, ¿qué hacemos? Le damos un golpe y lo suelta. Tal vez se muera el perro. Y no queremos matar al perro, pero estamos ante una persona y un animal y entonces hay que dar una respuesta. Pero si estamos ante dos seres humanos, entonces tendremos que plantearnos qué hacemos con esos dos seres humanos. Y ahí está la pregunta. ¿Es un ser humano? ¿A partir de cuándo es un ser humano? Porque la legislación es paulatina. La tendencia a nivel mundial es a ir liberando el tema del aborto por etapas, ¿sí? No es lo mismo decir que vamos a permitir el aborto cuando aún el bebé no se implanta que cuando ya está creciendo en el útero de la madre. No es lo mismo decir que vamos a permitir el aborto cuando el bebé ya terminó de formar sus órganos, que por cierto, los libros de medicina no nos hablan de 12 semanas, nos hablan de 8 semanas, ojo, ¿sí? La Ley General de Salud tiene ahí algunas situaciones que habría que corregir, ¿sí? Y hablar de un bebé después de 8 semanas, porque un bebé de 8 semanas ya tiene todo el aspecto físico de un bebé recién nacido. No de un adulto, ¿verdad? Nosotros vemos nuestras fotos de bebés y decimos, ¿qué me pasó, verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero el bebé de 6 semanas puede ser que todavía tenga cola, entonces hay cambios significativos en la imagen de un bebé de 4 semanas, de 6 semanas, al de 8 y 10 semanas. Hay una diferencia, ¿es persona o no es persona? Y entonces, conforme nos adentramos en la genética, que la genética no deja duda, no pasa por el tema ideológico, no pasa por el tema de los intereses económicos, no pasa por los intereses de grupo. La genética, la embriología, son ciencias que han dado mucha luz para entender el asunto. ¿Estamos o no ante un ser humano? ¿Sí? Y entonces la genética, la embriología nos dicen, el ser humano, desde el momento de la fecundación, contiene todos los elementos necesarios para automultiplicarse, para autoconstruirse. Ese ser humano no pide nada a la madre que no sea energía, porque necesita mucha energía en el proceso de autoconstrucción. De tal manera que si yo ese ser humano lo saco de esa madre y lo pongo en otra madre, no pasa nada. Si yo ese ser humano lo construyo en una caja de Petri y después de algunos días ya lo coloco en el vientre de una madre, no pasa nada, porque él solo hace un proceso de autoconstrucción y él genera una comunicación desde el primer instante con la madre para indicarle qué tipo de energía necesita y en qué cantidad. Es el mismo ser humano que le comunica a la madre qué tipo de leche necesita y en qué cantidad. La leche de una mamá que acaba de nacer el bebé no es la misma que la de los 15 días, la de los meses o la de un año de edad. Es una leche adecuada a los requerimientos del hijo. En ese proceso yo quisiera cerrar con esta parte diciéndoles, el doctor Jerome Lejeune identifica perfectamente todos los elementos de participación del padre y de la madre en ese proceso. El óvulo con elementos
químicos y energéticos, diríamos, de mensajes que se transmiten en esa nueva célula que ha formado un ser humano, genera la formación de la persona, genera los elementos necesarios para la formación del cuerpo. El espermatozoide, con la participación del óvulo y esa comunicación química y energética, diríamos, genera los elementos necesarios para toda la contención de ese bebé. Techo, comida y sustento, la placenta, el líquido amniótico. Los elementos de participación que hoy no están presentes cuando una madre busca un aborto, que hoy no están presentes cuando, y voy a dejar aquí para luego comentar algo más, pero no quiero dejar pasar esto, que hoy no están presentes en una legislación que ignora que el tema del embarazo no puede quedar en la madre porque finalmente la madre no ha concebido solo al hijo y que la propuesta que hoy se intenta hacer a nivel internacional deja sola a la madre y deja al padre sin ninguna responsabilidad. Ahora, la legislación que hoy tenemos vigente hoy ha servido no para encarcelar a las madres, no para castigar a las madres. ¿Saben para qué ha servido? Vean ustedes cuántas personas están encarceladas en México por aborto. ¿Saben cuántas personas están encarceladas en México? Por haberse practicado un aborto como tal, ninguna mujer realmente. Hay 151 varones y 5 mujeres involucradas con el negocio del aborto, de alguna manera. Esa es la realidad. Una legislación que no atiende al problema de un hijo que está siendo asesinado favorece la impunidad. El grave problema que tenemos en nuestro país. Tú matas, no pasa nada. A ti te roban, levanten la mano todos los que han vivido un robo. ¿Alguno de ustedes ha encontrado que el culpable sea castigado? Levanten la mano los que han encontrado que el culpable está castigado. Ni uno. Esa es la impunidad de nuestro país. Y esa es la impunidad de quien pretende hacer que el asesinato de una persona, que es una persona, sea promovido y no castigado. La pregunta sería, si sí estamos ante un bebé, ante un ser considerado ser de la especie humana, entonces vamos a trabajar la legislación y las organizaciones para proteger las dos vidas, la de la madre que se encuentra en un dilema y la del hijo que se encuentra en peligro de muerte. Si no estamos seguros de que se trata de un bebé, entonces apliquemos la ética del cazador. Y la ética del cazador es muy sencillo. No dispares hasta estar seguro de qué se trata eso. Dale unos mesecitos y no te va a quedar duda acerca de lo que está creciendo en el vientre de esa mujer es su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma Edith. Por temas de tiempo y como vamos a tener también la presentación artística breve, pero la vamos a tener, vamos a abrir de una vez el tema de las preguntas, ¿sí? Todas ya fueron filtradas por la mesa que ya les decía está a mi mano derecha, a su mano izquierda, y voy a empezar con algunas que son para todas y otras que están dirigidas. La primera es de la alumna Daniela Sandoval Gutiérrez, de Relaciones Internacionales, y ella dice: el aborto sucede como ustedes y todos sabemos, entonces, ¿es mejor ignorar a las mujeres que están en la cárcel por abortos no deseados? ¿Es mejor ignorar a todas las niñas menores de 12 años que deben tener un bebé producto de una violación? Voy a hacer 3 preguntas iniciales y después paso la pregunta. Una que va dirigida directamente para Sara, de Fabricio Brusco, de Periodismo. Dice: ¿crees que después de tu aborto merecías ir a la cárcel? Y una más para cerrar este primer bloque, de Itzelín Rubio Madrid, de la carrera de Publicidad. Dice: ¿no creen que si el aborto se legalizara habría un control para que no se aborte en la 15ª semana? ¿Sí? Como la chica que mencionó la exponente. Cabe señalar que el movimiento que ahora está en boga solo busca la despenalización. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere comenzar?
Amparo. Bueno, a mí me parece que es importante tomar en cuenta que el aborto legal, ilegal, clandestino o lo que sea, siempre va a causar la muerte de una persona, siempre, que es la del niño que está en el vientre de la mamá. Entonces, el plantearnos de por sí mismo la importancia de legalizar el aborto o despenalizar el aborto porque es clandestino o no, es definitivamente apostar a la muerte. Por el otro lado, es importante tomar en cuenta que dentro de toda la estructura, como decía Yadid hace un momento, no existe en toda América Latina mujeres que estén realmente en la cárcel por haberse realizado un aborto. Aquí en México, las 5 mujeres que están en la cárcel, esto es un tema no de lo que dicen los grupos feministas, esto lo dice el Ministerio de Justicia de México, con documentos y con las denuncias en mano. Existen 5 mujeres que están en la cárcel que están relacionadas a la realización de abortos, es decir, estaban lucrando por realizar abortos, así de simple y sencillo. ¿Cuál es el promedio de cuánto cuesta un aborto aquí en México? $300, es decir, estaban lucrando del aborto. Por lo tanto, en toda América Latina no se podría decir que existe una mujer que está en la cárcel por haberse realizado un aborto. Igual el caso en Argentina, igual el caso en Colombia, igual el caso en Ecuador. Entonces, aquí el punto está, ¿qué estamos haciendo por las mujeres que están embarazadas y que están viviendo situaciones difíciles que les pueden llevar a un aborto? Entonces, no se trata de, tú te embarazaste, tienes problemas, aborta. La respuesta que hemos podido vivir y que yo personalmente se los puedo decir desde mi experiencia es que yo no he podido ver una sola mujer que se haya realizado un aborto a la que le haya caído el título, a la que le hayan caído los millones o a la que haya tenido que hacer menos esfuerzo para graduarse o menos esfuerzo para tener más dinero o menos esfuerzo para llegar a cumplir algún sueño que tenía. Porque absolutamente a todos los seres humanos nos cuesta igual sacrificio, igual esfuerzo, llegar a tener el título de una carrera, llegar a comprarte una casa, llegar a comprarte un auto. No cruza por si te haces o no te haces un aborto. Se trata que el esfuerzo que tú le pones en la vida para poder llegar a cumplir un objetivo en tu vida. Entonces, a mí ninguna mujer a la que yo le he llevado a abortar, porque he llevado a muchas, me duele, me da dolor decirlo, he impulsado, he hablado, hice documentos, ustedes pueden encontrar documentos en donde yo mismo hablo sobre lo que implica el derecho a decidir, el empoderamiento de la mujer en el tema de su cuerpo, y ninguna ha venido a decirme, Amparo, gracias, no tienes idea, ahora tengo carrera, tengo título, carro, casa, tarjeta de crédito, no tienes idea, soy feliz. Ninguna ha venido a agradecerme. Sí les puedo decir que desde que me paro en las puertas de los abortuarios, apoyo a estas mujeres y las apoyamos no solamente de no al aborto, sí a la vida, no al aborto, no, con el cartelito en la calle no. Porque también estoy contraria con aquellos que solamente salen con el cartelito a la calle, sí a la vida, no al aborto y bien cruzaditos de brazos en la casa y no hacen nada. No, es jugártela por esa mujer. Es dejar la mitad de tus cosas, la mitad de tu vida para poderla compartir con el otro. Y en eso admiro a todas esas organizaciones y a todas esas personas que están dispuestas a rajarse su tiempo, su dinero, su trabajo, sus espacios para poder ayudar a estas mujeres. Y les aseguro que desde que estoy parada en las puertas de los abortuarios he ayudado a esas mujeres, más de un abuelo, más de una madre, más de un papá ha venido y me ha dicho gracias, porque gracias a su ayuda no maté a mi hijo. Y aquí solamente con esto quiero terminar, un punto fundamental. Aquí necesitamos varones, bien varones, que así como tuvieron la valentía de bajarse los pantalones y hacer el hijo a una mujer, tienen que tener la misma valentía y la misma fuerza para hacerse del cargo de ese hijo. Así que esos varones son los que necesitamos ahora. Las mujeres hoy no queremos peleles que con un preservativo usen a las mujeres que le dé la gana y si las embarazan, hasta luego. Hoy estamos llamando a varones, bien varones, que quieran con nosotros jugarse la vida, con nosotros hacerse responsable de lo que implica una relación sexual. Y las relaciones sexuales, esas famosas que todo el mundo dice, no pasa nada con el preservativo, mentira chicos, eso no se lo crean. La prueba de que hay consecuencias de una relación sexual son ustedes y yo que venimos de una relación sexual. Entonces, siempre va a haber una consecuencia. Y ya que tanto derecho hablamos de la mujer, perfecto, hablemos del derecho de la mujer. ¿Saben cuántos días una mujer puede quedarse embarazada en el mes? Eso es empoderamiento del cuerpo. El óvulo vive de 10 a 12 horas en el cuerpo de una mujer, es decir, tú y yo somos fértiles un día al mes. El hombre, desde que los 10, 12 años que tuvo su primera eyaculación o su primer sueño húmedo,
Es fértil los 365 días del año, 30 días del mes, 7 días de la semana, 24 horas al día. Es decir, toda su vida desde que tiene su primer sueño húmedo. ¿Cuántos anticonceptivos y contraceptivos hay para los varones? 2, el preservativo y la vasectomía, que a lo mucho te dan alergia, Cholito. Pero a las mujeres, el 98% de anticonceptivos y contraceptivos son para nosotras, que nos engordan, nos dan celulitis, la primera causa de enfermedades cardiovasculares. Ese es empoderamiento. Eso es empoderamiento. Entonces, si vamos a hablar de anticoncepción, los varones llega al punto que les llega a fallar el corazón en plena relación sexual y no el aparato reproductor. Entonces, hablemos realmente de vida. Muy breve porque venimos a escuchar, no hablar. Entonces, muy breve. No podemos ignorar, sería lo peor que hiciéramos como sociedad. No podemos ignorar la necesidad de una mujer que está embarazada y está pasando por una situación complicada. Hoy no hay alternativas. Hay un Consejo Nacional de Víctimas que, aparte de desaparecer el dinero, no hace gran cosa. Sí, y mucho dinero, ¿verdad, Jorge? Pero no hay una respuesta a una mujer que tenga necesidad de ayuda. ¿Qué ayuda hay para una mujer que ha sido violentada sexualmente? Ni siquiera le pueden ayudar a agarrar y meter a la cárcel a su agresor sexual. Ni siquiera le pueden ayudar a eso. Pero qué fácil, fíjense cómo se lavan las manos nuestros gobiernos de toda Latinoamérica, se lavan las manos y dejan a la mujer sola con una decisión, con una carga, con un dolor y no le ofrecen ni una sola opción. ¿Dónde hay trabajos para mujeres que están en esa situación? ¿Dónde hay refugios seguros, dignos, realmente que respondan a las necesidades de esas mujeres? ¿Dónde están? No existen. Claro que no podemos ignorar y claro que no nos podemos ir por la puerta fácil que no existe en ningún lugar. Oye, ¿es real el aborto? Sí, sí es real. ¿Es real el aborto clandestino? Sí, sí es real. Pero no porque exista vamos a darle carta de naturalidad. El robo existe y hoy hay un video en las redes, en México por lo menos, que se ha hecho viral de un ratero que está pidiendo que no seamos tan malos con ellos. Entonces, ¿qué? ¿Les vamos a despenalizar el aborto para que no los vayan a matar o para que no los vayan a...? Perdónenme, pero ahí es donde el tema de cuándo inicia la vida es esencial. Porque si a las 11 semanas puedo matar sin mayor problema a un bebé en la Ciudad de México, pero a las 15 ya no, entonces eso significa que entre las 11 y las 15 semanas hay un cambio sustancial en esa nueva estructura que lo convierte en persona. ¿Pero qué nos dice la ciencia? No hay ningún cambio. La única diferencia es crecimiento. La única diferencia entre un bebé de 11 semanas y un bebé de 15 semanas es crecimiento, no se le ha agregado nada. Gracias. Sí, la verdad que no estamos, nosotros que somos pro vida, tampoco estamos de acuerdo con niñas menores de 12 años que están violadas. Me gustaría mucho que el movimiento feminista tuviese las mismas ganas que tiene de luchar por la legalización del aborto para bajar el índice de violación, que se hubiese en las calles la misma cantidad de mujeres luchando por eso, nuestras niñas estarían sufriendo menos. La verdad que necesitamos ahora de una prioridad. Acá en México hay más mujeres muriendo por enfermedades cardíacas do que por aborto clandestino. Entonces necesitamos, si vamos a hablar de salud pública, necesitamos tener prioridad. Y la prioridad son las enfermedades, la mortalidad, ¿cómo se dice? Mortalidad femenina, ¿sí? ¿Sí? ¿Está cierto? Sí. Tenemos prioridad para tratar eso. Y la verdad que se mueren poquísimas mujeres debido a aborto clandestino. Es una estadística muchas veces falaciosa, que claro, ¿cómo se va a saber el verdadero número si son clandestinos? Y bien, respondiendo a la pregunta, antes es muy importante decir que si hay violaciones es porque hay violadores. Si hay violadores es porque la ley no está funcionando, porque está leyendo el Código Penal de México y hay muchas leyes, demasiadas, hay muchas, pero ¿por qué no se funcionan? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo?
el problema con los políticos o mientras con nosotros que estamos preocupados de luchando por otras cosas que creemos que es prioridad. La mujer en México debe salir a la calle sin tener miedo de ser violada. La solución para eso no es dar a ella un aborto, porque dar a ella un aborto en un caso de violación no va a hacer con que todas las otras mujeres mexicanas van a quedar más seguras. No, tenemos que valorar la policía, tenemos que tener investigaciones de calidad, tenemos que subir mucho la pena para violación. Muchos me llaman de radical. Mira, no estoy hablando de pena de muerte, estoy hablando de pena perpetua, de prisión perpetua. ¿Qué hay en México? ¿Por qué no hay para los violadores? ¿Por qué no? ¿Por qué las feministas no están metidas en la calle luchando por eso? Me gustaría saber, después me contesten por favor. Porque si quieres, ayudo. Si quieres, nosotros que somos pro vida, vamos con ustedes por la calle a luchar por eso. Porque también nos gusta, nos odia tener que atender chicas de 11, 10, 12 años. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? También queremos solucionar eso. Con razón a esta pregunta, ¿se crees que después de hacer un aborto yo debería ser presa? Después que mi hijo se nació, después de entender que había hecho era una cosa errada, yo fui la primera persona a presentarme personalmente a la policía. Porque yo tuve cara para asumir mi responsabilidad. El delegado en Brasil me dice, vete de aquí, va para tu casa y cría tu hijo. Porque la verdad que en ningún lugar las mujeres están encarceladas por aborto. Están encarceladas aquellas que hacen el aborto. Entonces sí, yo tuve coraje, la misma coraje que tuvo para ir en la delegación y decir, quiero asumir mi responsabilidad porque quiero ser una mujer empoderada de verdad. Porque la verdad es que el aborto es un atestado de fraqueza de la mujer, no es de empoderamiento. Las mujeres de verdad, es como mi mamá que sufrió violencia doméstica de mi papá cuando era drogado, bébado también, eligió a tener sus hijos, nos crió con mucha dignidad. Es una mujer empoderada de verdad, porque es una cosa, no es fácil hacer un aborto, pero muchas hacen, porque también en Brasil estoy haciendo el trabajo de Provida. Y por favor, repito, si hay alguien acá que sienta tu corazón latir, necesitamos ayuda, incluso de las feministas. No me importa quién va a estar ayudando, pero de hecho, se ama, se quiere las mujeres, se quiere salvar la vida de las mujeres. No te va a la calle asegurar un cartelito. Haz como yo, que en Brasil me meto en el medio de la favela, donde vivo también, para sacar, por ejemplo, mujeres que son esposas de narcotraficantes y quieren tener sus hijos. Nos ponemos en peligro muchas veces para salvar la vida de esas mujeres. Y sí, hoy yo me considero empoderada, pero solo después de mi arrepentimiento, solo después de mi hijo, de la maternidad y principalmente, me perdona que no cree en Dios, pero me considero empoderada después de volver para la iglesia, donde en la iglesia hago todos los proyectos que realmente están salvando a las mujeres. El proyecto Provida, donde damos casa, comida, amor, cursos, empleo para las embarazadas. Un otro proyecto que damos psicólogo, psiquiatra gratis para chicas que están practicando la automutilación, pensando en suicidio. El último, sacamos de la calle las prostitutas y travestis también, damos empleo, psicólogo, todo lo que quieran para hacer cambiar la vida. El tiempo está prácticamente agotado. Voy a hacer todavía 3 preguntas y les voy a pedir que en un minuto me puedan responder la que quieran de esas 3 preguntas, y también les voy pidiendo a los compañeros si pueden ir colocándose para empezar de inmediato en cuanto respondan. Primera pregunta es de Mateo García Cerda, de Gestión Pública y Políticas Globales. Él dice, el aborto es una práctica que se realiza tanto en lugares donde es legal y donde no. ¿Por qué dejar que esta práctica no sea regulada y que las mujeres decidan si quieren abortar o no? Él da unas cifras de 2 organizaciones estadounidenses donde dice que
o plantea que donde el aborto es legal, el aborto se reduce. Lo contrario sucede donde es ilegal. ¿Por qué ir en contra de la legalización si esta en realidad a la larga dice reduce el aborto? Dice, si no están de acuerdo, pues digan sus cifras. La segunda pregunta es de José María Nájera, de Administración Financiera. Dice, aquí en el ITESO hay muchos estudiantes que se encuentran en debate por este tema. ¿Me podrían explicar el empoderamiento que les venden a las mujeres en los movimientos feministas? Y finalmente, Julia Covarrubias, de Comunicación, dice, ¿cómo convencerían a una persona de no abortar? 1 minuto. Empecemos por allá. Sí, que fueron tantas que no me acuerdo. Es que tengo que prestar más atención por cuenta del idioma. Sí. La primera que… las cifras. La verdad que se dice una dica, una sugestión. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Que voy a dar. Sugerencias. ¿Sí? Una sugerencia. Nunca en su vida, nunca te deje llevar por estadísticas de organizaciones. Va directo en la fuente original, que siempre es el Ministerio de la Salud, otros órganos del propio país o ciudad, porque organizaciones privadas siempre reciben fondos, reciben dinero, entonces va a crear una estadística de acuerdo con qué es patrón está mandando. La otra que quiere, ¿cuál es? Lo de cómo convencerías a alguien de no abortar. Eso es mi especialidad. Eso es que hago en Brasil, pero no hago en 1 minuto, generalmente hago en 2-3 horas. Bueno, voy a contar cómo hacemos. En Brasil nos llaman, están desesperadas, entonces nosotros vamos, claro que tenemos una formación específica, muchos de nosotros son asistentes sociales, psicólogos, o somos como personas como yo que no tienen nada que ver con eso, pero tenemos experiencia empírica. Entonces, siempre decimos los riesgos físicos, psicológicos que el aborto se causa en la mujer. Oímos también, porque la verdad que muchas de esas mujeres quieren hablar con alguien y no tienen ni una persona para hablar de una cosa que quieren que sea como secreta. Entonces, somos primero las psicólogas, siempre oímos y vimos que no quiere matar a su hijo, quiere solucionar su problema. Muchas veces nos piden ayuda, como han pedido para la diputada. Muchas veces no sabe cómo contar para el novio, no tienen las condiciones. Cuando ponemos en la mesa las condiciones, cuando le damos el aparelho, el Doppler, que se puede escuchar el latido del corazón, usamos decimos que déjame ver de cuántas semanas está, entonces vamos a examinar. Cuando se oye, cuando se escucha el latido, no importa si está de 4 o 5 semanas, se escucha el latido, 100% desiste, porque sabes que hay una vida que tiene ganas de vivir, de nacer y conocer a su mamá. Gracias, Sara. Algo que es importante darnos cuenta a nivel de toda América Latina y sobre todo de México es que cuando dijeron que se iba a legalizar el aborto en México, si no me equivoco era como 300,000 abortos ilegales que se hacían en México. Y luego de haberse legalizado el aborto se dieron cuenta que no, que se habían equivocado, que eran solamente como 40,000, luego dijeron 50,000 y ahora llevan 112,000. En Uruguay fue igual, en Uruguay dijeron que había como 60,000 abortos y una vez que está legalizado hay como 5,000 y se comprobó que no llegaban ni 8,000 abortos. Entonces, cuando le incriminaron a la responsable de la legalización en Uruguay, dijo, lo que pasa es que a nosotros nos dijeron, los de una ONG, que esos eran los datos y esa es la verdad. No existe en ningún país que esté legalizado el aborto datos reales sobre las cifras de aborto, primero porque es ilegal, entonces se está dando en sitios totalmente ilegales, que no quiere decir que sean sitios, porque ahora existe el cuentito ese de que la bruja, que la hierba, que no sé qué y no sé cuánto. Mire, hoy una mujer actualmente en el siglo XXI y con toda esta onda del internet y de las redes sociales, tiene la amiga, la tía, la prima, la conocida que siempre le dice el mejor sitio para abortar y todos son médicos, son clínicas,
no ese cuentito de los años 80, 70, de que la rica va a abortar en Miami y la pobre se queda a abortar aquí. Es mentira. Aquí los famosos médicos, ginecólogos que lucran del aborto y de la noche a la mañana se hacen millonarios, esos son los que están haciendo abortos. La obstetriz que no pudo terminar la carrera de ginecología y ahora se dedica a hacer el aborto químico, esos son los que lucran del aborto. Entonces, las cifras del aborto en países donde no está legalizado el aborto son difíciles de saber. Existe una estimación que normalmente se termina en el 0.05% de las estadísticas que las mismas ONG lo están diciendo. Por el otro lado, el aborto legal es importante tomarlo en cuenta cuando se habla del aborto legal, y gratuito no existe. El aborto gratuito se lo paga con sus impuestos y con mis impuestos, es decir, siempre se tiene que pagar o al médico, la clínica o los químicos, y siempre se termina alguien lucrando. ¿Quién lucra de todo esto, de este aborto legal? Que realmente no es un aborto legal, es un negocio legal. Este negocio legal está financiado desde farmacéuticas, y estas farmacéuticas son las que venden el aborto, los equipos, los químicos, y son quienes hacen legal el aborto para seguir ganando dinero. El ejemplo más claro es la IPPF y las Católicas por el Derecho a Decidir, que resulta que la vicepresidenta de las Católicas por el Derecho a Decidir es mexicana. ¿Cuánto gana la señorita por el aborto, impulsar el aborto legal en México? Gana en promedio al año $180,000 en su sueldo por llevar adelante el aborto. ¿Cuánto coge de presupuesto, de porcentaje, si es que se llega a legalizar el aborto? Esta organización va a coger el 3% de la venta total de abortos en México para financiar su campaña aquí en México. Ese es el negocio del que estamos hablando. ¿Cuánto gana un técnico promedio por difundir el aborto en cada uno de nuestros países? En Ecuador, país de más o menos 14,5 millones de habitantes, un técnico de las Naciones Unidas para legalizar el aborto está ganando un promedio de $8,000 mensuales. Las Católicas por el Derecho a Decidir gana un promedio de $12,000 mensuales. Entonces, el negocio del aborto es al 100%, porque te vendo los anticonceptivos, como sé que no funcionan, te vendo también los químicos para solucionar el problema de las enfermedades o del aborto. Y finalmente te vendo el aborto y los restos del bebé abortado lo vendo para hacer investigaciones o para cremas de antienvejecimiento porque tienen colágeno. Ese es el negocio de sangre que se quiere legalizar en nuestros países. ¿Quieren pruebas? Investiguen todo lo que hacen las farmacéuticas, como el trabajo que hizo la Pepsi Cola, que donó $30 millones para endulzantes con riñones de bebés abortados. Es público, investigado por el FBI en Estados Unidos. La IPPF y los negocios de venta de bebés abortados está en este momento totalmente investigado y está a punto de cerrarse la IPPF porque el FBI se ha dado cuenta que es real y es totalmente comprobable la venta de esto a nivel internacional. Gracias. Y las cifras van y vienen, por ahí me enseñaron que hay mentiras, mentirotas y estadísticas. En México se llegó a manejar inclusive 1,5 millones de abortos. Hay muchas cifras, porque finalmente a quién le conviene generar una idea de que esto es gravísimo, esto es muy frecuente y entonces vamos a acabar con el problema. Pero ¿quién promueve? En México la NOM 046 estuvo impulsada por IPAS, que es quien le vende los aparatos para abortar a la Ciudad de México. Entonces, pues es un negocio redondo, pero necesitamos con mucha honestidad intelectual meternos a fondo a seguir, como dicen por ahí, el hilo del dinero. Y el dinero te va dando a ti cuentas muy claras de por dónde están los intereses. Por último, tendríamos que decir que en México la Constitución es muy clara para decir, a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que en México no se puede discriminar a nadie. Y una de las razones de no discriminación que dice nuestra Constitución en el artículo 1 es no se puede discriminar a nadie por edad. Y entonces, si vamos a permitir que se mate a los bebés porque tienen 12, 11, 9, 10, faltó, etcétera, semanas de embarazo, eso se llama simple y llanamente discriminación por edad, ¿sí?
Entonces, pero si eso no es suficiente, por ahí hay una protección a la vida en el artículo 29 de nuestra Constitución, donde se dice no se pueden suspender algunos derechos en ninguna circunstancia, y uno de esos derechos que no se pueden suspender justamente es el derecho a la vida. Y el artículo 22 de nuestro Código Civil también nos habla de el respeto que se tiene que tener a ese ser humano que no ha nacido y que se le debe de considerar para su protección como persona desde el momento de la fecundación. Entonces, la legislación es muy clara. ¿Tenemos un problema? Sí, busquemos soluciones de acuerdo al problema. El problema no es ese ser humano que, por cierto, no pidió venir al mundo. El problema es la violencia, el problema es la falta de educación en nuestras familias, que quieren medio matar a la mujer y se les olvida que esa mujer jamás pudo hacer un bebé sola, y no se encargan de educar también a los varones en la responsabilidad de la paternidad. El problema es las faltas de oportunidades laborales, que aunque la ley dice que no te pueden echar de un trabajo porque estés embarazada, la práctica sigue siendo de acoso y persecución a las mujeres que osan embarazarse en el trabajo, etcétera. Esos son los problemas, y entonces una legislación coherente, un gobierno preocupado por el bien de sus ciudadanos tiene que dar respuesta a esa situación y no perseguir a quien no es visible, y como no es visible, entonces nos vamos a deshacer del problema. ¿Qué está pasando en Jalisco en estos últimos días? Van 5 indigentes muertos. ¿Por qué? Porque no son visibles. Hasta que se empiezan a visibilizar gracias a los medios de comunicación, entonces tal vez se empiece a detener su matanza. Necesitamos respuestas acordes a nuestra dignidad de personas. Muchas gracias. Gracias, Norma Edith. Ahora, compañeros, por favor. Bueno, ahora queremos presentar a Noé Quintana y a su banda y de agradecerles por esta hermosísima canción que ustedes van a escuchar. Que parezca que no siento y que no duele tu desprecio, guardo silencio y tu decisión respeto. Quiero que sepas que te amo, que de rencor nada te guardo, aunque no entienda por qué quieres separarnos. Con mi amor yo te suplico, dame esta oportunidad. Por favor no me abandones, si tú no quieres no será. Te ruego, mamá, piensa bien las cosas y déjame nacer. Yo sé que te sientes triste y de claro quiero hacer. Escucha, mamá, te prometo seré bueno y para ti siempre estaré como el bastón que te sostiene. Aunque papi ya no esté, el Señor que a ti me ha enviado me ha pedido muchas cosas, entre ellas que te cuide para que tú lo veas en mí. Y ojalá que mis palabras lleguen a tu corazón y me aceptes en tus brazos y no mates este amor. Y no mates
mates ese amor. Te ruego, mamá, piensa bien las cosas, déjame nacer. Yo sé que te sientes triste y a tu lado os quiero hacer. Escucha, mamá, te prometo seré bueno y para ti siempre estaré como el bastón que te sostiene. Te ruego, mamá, piensa bien las cosas y déjame nacer. Escucha, mamá, te prometo seré bueno y para ti siempre estaré como el bastón que te sostiene. Y ojalá que mis palabras lleguen a tu corazón y me aceptes en tus brazos y no mates este amor, y no mates este amor, y no mates este amor. No mates ese amor. Bien, muchísimas gracias a todos por darse este tiempo, este espacio valiosísimo. Este aplauso más fuerte para todas esas señoras y caballeros valientes que trabajan por la vida, que dicen sí. El mensaje es contundente. Gracias a toda la comunidad del ITESO. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Hasta luego. Y no mates este amor. Y no mates este amor. Y no mates ese amor. Bueno, muchas Damos gracias por a todas y terminado todos. este evento. Les agradecemos a todos su muy importante presencia en este foro. Esperemos aquí se hayan sembrado más conocimientos y se puedan tomar mejores decisiones en el futuro y seamos instrumentos de vida para otros, en nuestras familias, con nuestros conocidos. Y les queremos dar las gracias a Amparo, a Edith, a Sara y a Jorge por haber estado en este panel con nosotros. Mil gracias.